10, 9, 8, 7, 6. Go for maintenance start. Maintenance start. El día de la llegada por fin se hizo realidad. Yo solo tenía 12 años de edad cuando por primera vez vi con mis padres este paraje lleno de vida. Hoy lo recuerdo tan vívidamente y parece que los años nunca lo borrarán de mi memoria mientras aún palpite mi corazón. El pequeño valle me conectó de inmediato al espíritu de un muchacho soñador, el cual casi que de inmediato me hizo saber que todo aquí comenzaría y que ya nunca más yo, Arnoldo Valderrama, volvería a ser igual. Ese 23 de enero de 1953 nos dispusimos con otras 104 familias a tomar posesión de lo que antes llamaban la finca Japón. Olvidado está. Cuentan que hace ratos que vinieron. Cuentan que hace... Sobre el cielo de Medellín se abre un nuevo amanecer. Es un día normal de una semana cualquiera. El barrio está tranquilo. Algunas personas esperan con paciencia el autobús que los llevará a su destino de trabajo. El sol se levanta con más fuerza y algunos tenderos comienzan a abrir sus negocios. Las calles se ven grises y desteñidas por la brisa de la mañana. Las aves sobrevuelan los cielos entonando grandes canciones que se mezclan con los ruidos de los carros y las turbinas del metrocable. Los chiquillos se les ve apresurados tratando de ganarle al timbre de la escuela. Sí, este es mi barrio, un barrio de ires y venires, un pedacito de tierra que, aunque pequeña, desenlaza una gran historia de triunfos y derrotas, huellas que quedaron marcadas por los que se fueron y por los que hoy sobreviven, historias y mitos de los primeros colonos que tuvieron el gran privilegio de establecer por primera vez sus vidas sobre el pequeño espacio lleno de armonía y tranquilidad, gente honorable y trabajadora y llena de amabilidad. Pero dejemos ahora que sean sus protagonistas quien a través de sus voces nos cuenten lo que por mucho tiempo sus gargantas quieren gritar. Este barrio llegamos exactamente las primeras familias el 23 de enero de 1953. El barrio empieza con 105 casas, las cuales son construidas por dos partes: municipio de Medellín y la sociedad Pío XII. El municipio, la sociedad Pío XII le propone al municipio que urbanice el terreno, y la sociedad Pío XII acepta. Entonces se constituyen en una sociedad, municipio, sociedad Pío XII. La diferencia entre las casas que construye el municipio de Medellín y las que construye la sociedad Pío XII en su estructura, lo que las diferencia es la techumbre, la parte que cubre la parte de las casas encima. La techumbre de Pío XII son unas tejas que son de cemento, pues mezcla de cemento con arena y otros componentes. Y las del municipio son en estructura metálica, con la cubierta encima de la techumbre
por tejas de asbesto cemento. ¿Qué familia se acuerda ustedes que llegaron de primero? ¿Se acuerda Pues, usted? La historia del barrio, la familia Uribe, señor Ramón Uribe, queda en esta propiedad está ubicada hoy en la calle 62B. No te sé decir exactamente qué número. Entonces, pues para nosotros consideramos que esa fue la primera familia que vino al barrio. Usted me había contado esta semana que habíamos hablado que había un señor que era dueño del terreno acá, de esta finca. Contanos un poquito cómo realizaron, quién era el señor y cómo se llamaba el dueño del predio. El dueño de esta finca era el señor Eduardo Londoño. Para que nos enfoquemos más claramente, don Eduardo Londoño era el dueño de motores Evinrude, que eran motores fuera de borda. Entonces, él era una persona de esos anfitriones, y su esposa, doña Alicia Esencial de Londoño, también era muy caritativa. Entonces ellos quisieron ayudarles por medio de la Sociedad Pío XII a personas pobres. Entonces en ese núcleo estábamos nosotros, porque mi mamá trabajaba en esa familia, ella trabajaba, iba a coser allá, a coserle a doña Alicia. Entonces ella le ofreció una casa a mi mamá. Y mi mamá pues aceptó. Don Arnoldo, habíamos hablado también en la entrevista pasada, antes de la grabación, estábamos hablando un poquito de cómo se acordaba usted que era el barrio en ese tiempo, cuando llegaron, cómo era el relieve. Cuéntenos un poquito cómo eran las quebradas, los lotes, los predios, cómo eran. Bueno, te conté que el principal propósito de la sociedad y del municipio de Medellín era las casas con unos lotes que, para mí, el lote más pequeño de las casas era por ahí, más o menos 400 metros. Como podemos ver aquí en el entorno, esta casa que nos tocó a nosotros, el lote tiene un área de 400 metros cuadrados. Entonces, ¿cuál era el propósito de la sociedad y del municipio? Era que las familias que llegáramos aquí al barrio tuviéramos forma de cultivar, porque uno cultivaba tomates, cebolla, podía tener sus matas de plátano, yuca, y eso le ayudaba mucho a uno económicamente para el sostenimiento de nosotros, más o menos. Hay un eslogan que dice por ahí, pan coger. ¿Cómo era la relación o cómo se empezó a dar la relación con los vecinos? ¿Cómo era la relación en ese entonces con los vecinos? Hombre, este barrio se caracteriza, muy bien la pregunta, muy bien. Se caracteriza porque desde la fundación del barrio, aquí hemos sido muy unidos. Aquí, a pesar de que siempre eran bastante las casas cuando se inició el barrio, había un momento en que conocíamos todo el personal que vivía en el barrio, y con todos conversábamos, con todos dialogábamos. Entonces eran unas relaciones extraordinarias. Aún hoy estamos a 26 de julio del año 2017. Seguimos viendo esa amistad que tenemos tan sólida con los vecinos, que uno es mejor tener un vecino bueno
que es como más que un hermano de uno, que la misma familia de uno. Como dice el dicho, es mejor tener amigos que plata. ¿Cómo es que es el dicho? Como dice el dicho, Sí, es señor. mejor tener amigos que plata. Viejas historias que contamos sin saber que algún día alguien las iba a tejer. Y no recuerdo ya los rostros del ayer, reunidos en el tiempo del saber. Que alguien me explique lo que no puedo explicar. ¿Vos te acordás de pronto cuáles fueron de las primeras familias que llegaron al barrio? Yo creo que los Jurados, los Castaños, los Hernández, los Cano, la familia Cano, a ver, los Ortiz, los Peñas, los Estradas. Juan, vos dónde terminaste la escuela? ¿Y cómo te acordás que era la escuela arriba en La Pedronel escuela era Ospina? primero arriba en la entrada, la Pedronel Ospina. ¿Y cómo te acordás de esa escuela? ¿Cómo era? No, eso era como un castillo. Una casa del municipio, de las que eran dobles, el municipio de Medellín la donó para hacer la primera parroquia, en la primera capillita donde se ofició la primera misa. Esa ubicación es exactamente donde está hoy construida, en toda la entrada del barrio, la escuela Pedronel Ospina. Esa parroquia, el primer sacerdote que tuvimos ahí, que nos dio la primera misa, debemos de sentirnos muy orgullosos. Ese sacerdote fue el padre Alfonso Uribe Jaramillo. Padre Alfonso Uribe Jaramillo, durante todo el tiempo que tuvo la oportunidad, nunca nos faltó con la misa los días domingos. En Oriente hay una universidad, no sé en este momento si es en Marinilla o en Río Negro, pero sí está en el Oriente, la universidad que lleva el nombre de tan ilustre prelado. Hoy, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. La construcción de la escuela en la entrada del barrio, donde está ubicada la capilla del barrio, el municipio asigna un terreno en la parte media del barrio, que es donde está exactamente ubicada hoy la cancha polideportiva. Y ahí seguimos teniendo las misas. Pues ya venían otros sacerdotes, entre ellos el padre Eugenio Arango, que venía de la iglesia metropolitana. Él era el que venía oficiando las misas cada 8 días. Con el transcurso del tiempo y viendo que se necesitaba como hacer ya una capillita no tan pequeña, porque ya El barrio iba creciendo. ya los habitantes del barrio éramos más numerosos, ya habíamos más habitantes, ya la iglesia no alcanzaba, el espacio no alcanzaba para escuchar la misa. Teníamos que escuchar la misa sentados por ahí por fuera. Entonces ya se buscó un espacio más adecuado, que es donde está la iglesia hoy,
la iglesia de Santa Margarita, María de Alacoque. Está situada en la calle 62 con la carrera 106. Esa es la ubicación que tiene. Y bueno, ahí ya lleva muchos años funcionando. Le han puesto mucho carisma a que siga progresando. Y es una capilla muy bonita, muy hermosa, muy adecuada. Bien ventilada, y estamos muy contentos de tenerlo hoy por ahí. A ver, hombre, nosotros llegamos acá de Bogotá en 1976, casualmente intentando de buscar nuevas fronteras, nuevos espacios para poder progresar en la familia. Llegamos en 1976, el 1 de agosto, casualmente dentro de poco vamos a cumplir 42 años aquí en Medellín, y específicamente 42 años de estar viviendo ya en nuestro barrio Santa Margarita de Robledo. Hombre, pues realmente nosotros llegamos encontrando que nos habían sugerido de un sitio donde podíamos vivir. Nos recomendaron este barrio y realmente de Bogotá nosotros veníamos supremamente agotados del mundanal ruido de ciudad, y a mí me dijeron que en esta parte de Las Margaritas podría ser un sitio muy agradable para poder vivir, como en una calma, una tranquilidad pues más agradable, cosa que me pareció importante. Inmediatamente me vine a mirar y me gustó porque realmente esto no era un barrio, no es todavía en particular. Habían dicho que esto era un barrio en Medellín, pero en la práctica, en la realidad, ni la alcaldía de Medellín conoció este barrio como barrio. Esto era una vereda a 15 minutos de la alcaldía, cosa curiosa, y la alcaldía no conocía este barrio. Lo tenía como la vereda Santa Margarita. Casualmente cualquier gestión que tuviera que hacer se comunicara con el corregimiento de San Cristóbal. La topografía de este barrio pues, prácticamente tiene una posición supremamente muy sesgada, donde particularmente para cualquier labor que fuera a hacer era con un reto bastante importante de trabajo. Para poder hacer cualquier cosa, eso era... ¿Cómo se acuerda usted que eran las calles? A ver, ¿Qué calle había pavimentada o si era empedrado? Calles, no podríamos hablar de calles, porque la entrada de este barrio era una sola vía donde entraba y salía el carro, porque este barrio no tiene salida por otra parte, sino que por donde se entra se tiene que volver a salir. Entonces, y este barrio lo entregaron con una sola vía, el resto eran pequeñas entradas peatonales, y por su propia posición topográfica, lo que se llamaban las grandes tuberías para poder recoger las aguas lluvias, especialmente eran caños, que habían más o menos 3, 4 calles en caños, que eso realmente no se podía hablar como calles, sino eran unos espacios, unos trazos donde bajaba el agua. El resto, el barrio en sí no tenía sino una calle. Y pues realmente sí, algo que me gustó del barrio, de esta vereda o barrio, pues lo que me gustó era que era muy arborizado. Había mucho palo de fruta. Palos frutales habían por todas partes, y realmente era típicamente como un pueblito pequeño. Cuando usted se establece aquí, que ya lleva un tiempo prudente, yo en la perspectiva de lo que lo he distinguido y en el proceso que usted ha tenido, ustedes han sido de familia muy deportista. ¿Cómo eran los espacios
cuando usted ya llevaba un tiempo prudente en el barrio, ¿cuáles eran los espacios donde se jugaban los famosos torneos de fútbol? ¿Qué espacios habían y cómo se jugaban? A ver, hombre, yo pues prácticamente yo tengo antecedentes, como lo que acabaste de decir, tengo antecedentes deportivos porque yo tuve la oportunidad de jugar en ciertos equipos, como en Venezuela y Bogotá tuve oportunidad de jugar en equipos profesionales. Pues yo llegué muy joven, yo llegué aquí a Medellín, llegué de 28 años, cosa que yo todavía actuaba, practicaba el fútbol y me preocupé por saber dónde eran los sitios para jugar fútbol aquí en el barrio, pues en la vereda. Cosa tan particular que aquí los campeonatos los hacían era, como nosotros conocemos, la primera, la segunda y la tercera vía. Al pie de la iglesia hacían campeonatos, de la iglesia actual. Ahí en esa calle se hacían campeonatos de calle, pero aquí prácticamente campeonatos pues así, de una manera como los que tenemos ahorita, pues en esa época eso no existía. Es que para poder conseguir un terreno para hacer una placa polideportiva, le tocó que se cayera la iglesia. En el sitio donde estaba la iglesia del barrio, por problemas de construcción y otros motivos pues de terreno, la iglesia que habían hecho, eso se empezó a caer. Entonces, para evitar que hubiera una tragedia, desmontaron todo eso y tumbaron muros y eso, mejor dicho, eso, desaparecieron eso y el terreno quedó limpio. Pero a pesar de que lo dejaron limpio, eso quedaron, ahí se hicieron grandes campeonatos. Antes de hacer la placa, se hicieron grandes campeonatos donde uno jugaba inclusive en las ruinas de las cepas que quedaban todavía por encima, uno jugaba campeonatos ahí. Ya después de que vimos que la gente tomó con tanto auge, tanta interés de estar jugando de esta manera, se le veía a la gente ese ánimo, como ese espíritu. Por medio, cuando fui presidente de la Junta, primera vez, empezamos a trabajar con el tema del consejo, con la alcaldía, invitándolos a que nos ayudaran para poder conseguir una placa donde pudiéramos hacer un deporte mucho más seguro, porque realmente en esas ruinas que quedaron de la iglesia, pues hubieron accidentes que no fueron de lamentar, pero era muy difícil poder practicar cualquier deporte, porque ahorita se practica básquetbol, voleibol, microfútbol, entre otras presentaciones de música, de baile, pero ya la cosa es muy diferente a como nosotros habíamos empezado. En este momento estamos bien, pues, al no haber nada, estamos bien con lo que tenemos. Usted que recuerde ese tiempo, ¿a quién veía como el mejor jugador del barrio, que tuviera grandes condiciones, que usted dijera, pues madre, este tipo es un espectáculo verlo jugar? Que usted recuerde. Hombre, es de recordar inmediato, es que este señor, ya es un señor hoy día que tiene ya 60 y pico de años y casualmente está menos válido prácticamente, basado al deporte. Le decían Carebola casualmente, cariñosamente le decían Carebola. En el arco era un espectáculo, es un hombre que tuvimos la oportunidad yo también de tener encuentros, porque yo también fui arquero, y pues en los momentos en que se hacían partidos de estos dos equipos, pues modestia aparte, la gente iba mucho a mirar ese mano a mano de Carebola y mi persona. Esa persona yo creo que es muy difícil de olvidar por su capacidad en esta área como arquero. Don Jorge, muchas gracias, muy amable por su aporte, y esperemos que todas estas historias habladas, todo lo que hemos
tratado de traer a la luz de ese tiempo sirva para otras generaciones y para las generaciones presentes. Muchísimas gracias, don Jorge. A ustedes muy amable por la entrevista y muchas gracias. Viejas historias que contamos sin saber que algún día alguien las iba a tejer, y no recuerdo ya los rostros del ayer, reunirlos en el tiempo del saber, que alguien me explique lo que no puedo explicar. En el año de 1955, ante la necesidad de un centro estudiantil para el barrio Santa Margarita, el departamento de Antioquia nombró 2 docentes y empezaron labores con alumnos para los grados primero y segundo, en una casa donde actualmente funciona la escuela. En 1958, el municipio de Medellín construyó el local en el que actualmente funciona la sección Escuela Pedronel Ospina, pero con el nombre de Santa Margarita. Allí fue creciendo el número de alumnos y por lo tanto los grupos. En 1981, ante la demanda de educación secundaria en el sector, el local fue compartido con 4 grupos de bachillerato anexos al Liceo San Cristóbal. Ya en 1985 llegó al barrio el presbítero Bernardo Antonio Quintero Uribe, quien se dio a la tarea de fundar el colegio parroquial Santa Margarita María de Alacoque, el cual se destruyó como consecuencia de los deslizamientos de tierra, y los alumnos de primaria se repartieron en la iglesia y algunas casas vecinas donde prestaban las salas para que los alumnos estudiaran allí. Los alumnos del bachillerato tuvieron que desplazarse entonces a la campiña. Reunidos en el tiempo del saber, que alguien me explique lo que no puedo explicar, porque ese tiempo olvidado está. Su actividad económica se centra en la pesca, la explotación de petróleo y de maderas. Las condiciones climáticas no favorecen el desarrollo de la agricultura en la Amazonía. Pongan Amazonía en la selva. Mi nombre es Margarita Jiménez Velázquez. Yo llegué hace 20 años a esta institución. No era lo que se observa en este momento, era una casa donde vivían las personas antes y otras docentes amantes de la educación optaron por asumir esa casa como una escuela. Entonces las habitaciones eran los salones, el patio era una parte de tierra cafecita, y ahí estaban todos los grupos, trabajaban súper bien. Tenía como tan buen auge la institución que en ese momento era privada, un padre la coordinaba y unas profesoras digamos, directora y directora, unas docentes. Entonces, a raíz como del éxito de la institución, Secretaría de Educación le llamó la atención y nombró otras personas en propiedad, incluyéndome a mí. Entramos a laborar en la planta física de esa institución, iniciamos el proceso en esa casa que era donde trabajaba, pues era una casa, pero ya era una institución, ya era la escuela Santa Margarita. Pasaron como 5 años y Secretaría asumió tumbarla y hacerla de nuevo. Entonces nos trasladamos con la Pedronel Ospina, la que queda a la entrada de la otra institución, nos mandaron para allá mientras esta la hacían. Tristemente eso duró muchos años, porque eso pasaba de contrato a contrato y entonces era apenas la escuela inicial, las obras empezaban, se paraban, mientras tanto trabajamos allá. Cuando ya no la terminamos, regresamos a esta planta física y aquí hemos estado laborando desde ese tiempo. Claro, notar que la persona fundadora de la institución como tal se llama Consuelo Sánchez. Ella es una docente jubilada allá, ella en compañía con el párroco del barrio
El nombre en su momento me escapa el nombre del párroco, pero el nombre de ella sí. Se llama Consuelo Sánchez, inclusive en el momento que usted quiera podemos contactarla para que contacte con vos.
cariño quiero invitarlos a que vengan a conocer el barrio. Uno de los conceptos míos personales es que es el mejor clima del mundo es Medellín, pero el mejor clima de Medellín es este barrio. Mi nombre es Guillermo Arnondo Valderrama. Pueden preguntar por mí, el teléfono es 427-7484, que con mucho gusto les puedo enseñar el barrio y contarles mucha parte de la historia del barrio, desde su fundación hasta nuestros días. Don Arnoldo, muchísimas gracias. Un Dios le pague. Muchas gracias por su información y por su sabiduría. Bueno, Rubén, por aquí con mucho gusto. Viejas historias que contamos sin saber que algún día alguien las iba a tejer. Y no recuerdo ya los rostros del ayer, reunirlos en el tiempo del saber. Que alguien me explique lo